Todos escuchan bien el audio, se ve la presentación. Chicos, Sí, doctor, se le escucha. ok, Sí, doctor, se escucha. bueno. Bueno, igual, vamos a ver este tema que es eritropoiesis, un poco más específico respecto a la hematopoiesis. Eritropoiesis tiene que ver con los eventos relacionados desde la formación de las primeras células comprometidas con serie eritroide hasta llegar al eritrocito maduro. Salga la misma idea de lo que hemos visto en hematopoiesis, que es los términos generales del concepto de hematopoiesis, pero en eritropoiesis vamos a ver cosas un poco más específicas que tienen que ver con este proceso. Entonces, a ver, la eritropoiesis, les mencionó, es un fenómeno biológico que está destinado al mantenimiento de la homeostasis en las células eritroides. Como les decía, desde las primeras células comprometidas con esta serie hasta las células finales, que serían el eritrocito maduro. Esta homeostasis tiene que estar relacionada entre lo que es pérdidas fisiológicas y renovación celular. Cuando se rompa este equilibrio, pues van a aparecer las anemias o pueden aparecer las eritrocitosis, ¿no? Hay un término que se utiliza de modo general que se llama el eritrón, y el eritrón viene a ser todo lo que se conoce como los estadios de los eritrocitos en todas las ubicaciones que puedan estar. Por ejemplo, los normoblastos en la médula ósea, los eritrocitos maduros circulantes, los eritrocitos en los espacios vasculares de órganos específicos, a todo ese conjunto de células eritroides de compromiso eritroide, desde las más tempranas hasta los eritrocitos maduros, estén donde estén, se les conoce como eritrón. Se usa este término para designar entonces un tejido funcional unificado, líquido que se encuentra distribuido en todo el organismo. Dentro del proceso de eritropoiesis, sí, hay una hormona que es muy importante, que es la eritropoietina, y es una hormona que se regula de modo, por retroalimentación negativa entre la médula y los tejidos. Es un complejo, este complejo de sensibilización y de regulación de la eritropoiesis mediante eritropoiesis, pero mediante eritropoietina, es muy sensible a la hipoxia titular. De hecho, la eritropoietina se secreta en las células peritubulares renales por hipoxia. Es decir, cuando la sangre viene con menor tensión parcial de oxígeno, estas células peritubulares renales se estimulan y empiezan a producir eritropoietina. Y esta eritropoietina llega a la médula para cumplir eventos que los vamos a ver después. Entonces, la eritropoietina tiene sus funciones dentro del proceso de eritropoiesis para mantener ese equilibrio, ¿no? La destrucción fisiológica que se produce por el envejecimiento de las células y la eritropoiesis en la médula. Eso tiene que generar un equilibrio. La destrucción en vaso e hígado genera, obviamente, una baja de eritrocitos en condiciones fisiológicas, y eso hace de que la tensión parcial de oxígeno descienda ligeramente, el riñón detecte eso a través de las células peritubulares y se produzca eritropoietina. Esa eritropoietina llega a la médula ósea, colabora en la eritropoiesis y otra vez van a tener los eritrocitos circulantes. Fíjense que no es que hayan sido destruidos una gran cantidad de eritrocitos, sino que es fisiológico, pero eso hace bajar en grados muy, muy sensibles la tensión parcial de oxígeno, y como les he dicho, estas células peritubulares renales son extremadamente sensibles precisamente a la hipoxia tisular, por lo tanto, producen eritropoietina. Esta eritropoietina, hemos dicho, células peritubulares renales, tiene como facultad de estimular la síntesis de RNA y AMP cíclico, y una subunidad de carbohidratos que la hace específica por el receptor que se encuentra en los precursores eritroides tempranos. Y tiene además un residuo de ácido oxálico que es necesario para cumplir esas funciones específicas. Los procesos de sialización y desialización regulan la acción por inhibición y activación, es decir,
Mayor o menor activación o inhibición genera mayor desialización o sialización, es decir, la inclusión de mayor cantidad de residuos de ácido siálico. A ver, ¿qué regula esta eritropoyetina? ¿O qué hace la eritropoyetina sobre la eritropoiesis? Regula las 3 fases de división, reducción de la producción normoblástica, acortando los procesos de división y o maduración. Quiere decir que si una célula tenía que dividirse en 24 horas, lo hace en tiempos más cortos. Los procesos de maduración se agilizan. Algunas veces esos procesos de maduración agilizados pueden dar lugar eh, a observaciones microscópicas como las policromatofilias, es decir, la tendencia a presentar un citoplasma plomizo en los eritroblastos, o en el eritrocito maduro también, los vamos a ver en un rato. Entonces va a aumentar además el ciclo de la pentosa fosfato, que es muy importante para el sistema metabólico de los eritroblastos y eritrocitos. Favorece la permeabilización de la barrera hematosinusoidal que hemos visto el otro día, que es la barrera que divide los espacios, los senos medulares de los senos vasculares, a través de la permeabilización de las células de la adventicia y las células endoteliales, ¿no es cierto? Pues eso, la eritropoyetina favorece esa permeabilización, pero es una permeabilización selectiva a los eritrocitos. Por lo tanto, es en mayor cantidad de eritrocitos que van a salir de la médula. Va a producir la liberación temprana de reticulocitos desplazados hacia sangre periférica. Los reticulocitos son unas células que a la tinción que hemos hecho usualmente en el laboratorio no las podríamos reconocer, porque lo único que les queda son restos de todo el aparato de síntesis, ya no tiene núcleo tampoco. Los vamos a ver en un ratito. Esto va a generar que tengamos mayor disponibilidad de células en sangre periférica, ¿no? Eritrocitos. Aumenta la síntesis de hemoglobina por facilitando la transferencia del hierro de la transferrina hacia los precursores eritroides. Entonces, la síntesis de hemoglobina se ve favorecida porque la transferrina, el hierro de la transferrina es transferida hacia los precursores eritroides. A ver, preguntas hasta acá. ¿Nada? Bueno, existen algunos reguladores apoptóticos en la eritropoiesis y esto se ha encontrado a través de unos receptores que se llaman, uno de ellos es el FAS y el otro es el ligando FAS. El FAS se va a localizar en la membrana de los progenitores eritroides. El ligando FAS, que es el otro, este es el ligando FAS, se va a adquirir durante las fases tardías de la diferenciación eritroide. Entonces, quiere decir que el FAS, que es un regulador de apoptosis junto con el ligando, este FAS se va a producir en las etapas tempranas, normoblasto, pronormoblasto en realidad, y normoblasto basófilo. En cambio, el ligando se va a adquirir en fases tardías de la diferenciación, o policromatófilos y ortocromáticos. Recuerden la hematopoiesis que hemos visto la otra vez, cómo se generan las células eritroides. Desde pronormoblasto, normoblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y eritrocito maduro. Entonces quiere decir que estos receptores son el FAS y el ligando. El FAS se adquiere en etapas tempranas, pronormoblasto y normoblasto basófilo, y el ligando en los policromatófilos y en los ortocromáticos. En las etapas tempranas prácticamente el ligando no se encuentra. Ahora, la producción y maduración va a depender de la unión de la eritropoyetina a receptores específicos en los precursores eritroides. Sin embargo, al revés, la apoptosis depende de la interacción del receptor FAS y su ligando presente en la membrana de los precursores inmaduros. ¿De qué manera? Los precursores eritroides, que son positivos al FAS, es que tienen este FAS, normoblastos, pronormoblastos y normoblastos basófilos, se unen a los precursores que tienen el ligando FAS de, por ejemplo, los policromatófilos y los ortocromáticos. Esta unión se ve favorecida cuando la eritropoyetina es baja. Los niveles bajos de eritropoyetina hace de que se pueda interactuar entre los dos receptores.
Los receptores Fas que tienen los precursores tempranos y los ligando que tienen los precursores tardíos. El normoblasto basófilo, entre el pronormoblasto y el normoblasto basófilo, el normoblasto basófilo es el más sensible a este proceso porque no expresa genes antiapoptóticos y es muy fácil que entre en apoptosis. Entonces, los niveles bajos de eritropoyetina condicionan la unión del ligando con el Fas y eso activa mecanismos apoptóticos de los cuales el normoblasto basófilo es el más sensible. Evidentemente, no es un proceso patológico, es un proceso fisiológico de regulación de producción. Es una especie de eritropoiesis ineficaz. Es un proceso de regulación de la eritropoiesis. No es un proceso patológico. Puede volverse un proceso patológico. Por ejemplo, en las insuficiencias renales, cuando hay una muy baja cantidad de eritropoyetina porque las células renales están dañadas, como no hay eritropoyetina, se producen dos eventos. Uno, no se favorece todo lo que hemos dicho en división y maduración agilizada, liberación temprana a través de la barrera hematosinusoidal, síntesis de hemoglobina, eso ya está perdido. Pero además, como no hay eritropoyetina, es más fácil que se une el ligando con el Fas y se activen mecanismos apoptóticos. Por lo tanto, aparte de no estar participando la eritropoyetina como tenía que hacerlo, no está protegiendo de la apoptosis y por tanto las anemias son intensas en los pacientes con con insuficiencia renal. A ver, preguntas. Por lo tanto, se necesitan niveles altos de eritropoyetina, ¿no? El Fas es un receptor de membrana de los precursores tempranos que se llama CD95, así como tenemos CD4, CD8, CD34, qué sé yo, que son marcadores celulares inmunofenotípicos. El Fas es un CD95, es un receptor de apoptosis, se encuentra en otros tejidos y en otras células como las del vaso, los ganglios, ovarios y otros. El ligando se expresa también en linfocitos T y es un factor de necrosis no tumoral. Se le llama así porque no es precisamente un TNF, pero sí induce apoptosis, ¿ya? En la apoptosis se va a degradar la cromatina en segmentos de pares de bases hasta 200 y la activación de algunas enzimas como las transglutamasas que terminan haciendo la digestión de elementos intracelulares y eso produce una apoptosis ordenada. En la apoptosis, por lo tanto, como es un proceso ordenado y bien estructurado, no se produce inflamación como sucede en la necrosis, porque normalmente la necrosis es un efecto traumático que libera contenido celular. ¿Qué es lo que se puede ver en la apoptosis? La condensación de núcleo, gran vasofilia, desaparición de nucleolos, reducción de volumen y aumento de densidad celular, compactación de algunas organelas y finalmente la degradación y desintegración de todos los elementos que estén adheridos a la membrana van a ser expulsados. En las patologías apoptóticas, lo que les decía es resultado de una elevada cantidad de ligando Fas, puede ser una de ellas, aumento o reducción de eritropoyetina, como les he mencionado, falta de expresión del ligando. Esto puede ser efecto además adherido y potenciado por las citocinas, factores inflamatorios o algunas condicionantes genéticas, ¿no? ¿Cuál es la importancia del microambiente hematopoyético durante el proceso de la eritropoiesis? Una característica anatómica de la médula que hemos mencionado el otro día hace que los vasos arteriales sin anastomosis confluyan a un plexo sinusoidal venoso muy rico y eso es lo que hemos visto en la hematopoiesis a partir de los senos vasculares que se encuentran saliendo del endostio, ¿no es cierto? Entonces, van a confluir a unos senos venosos muy ricos, o sea, muy abundantes, que están estrechamente relacionados con los senos con los senos medulares hematopoyéticos. Esto hace de que la circulación se ponga más lenta, aumente el CO2 y favorezca la elaboración de hemoglobina en células primordiales y primarias como los normoblastos, pronormoblastos y los normoblastos basófilos hasta el policromatófilo. En ese caso, como decíamos igual en hematopoiesis, este estroma se convierte en una sustancia
un elemento adherente, no solamente por la celularidad que genera interacciones químicas entre las células, sino también por elementos de la matriz extracelular, como hemos dicho, el colágeno, la fibronectina y otras cosas, ¿no? Esto va a hacer de que las células tengan los elementos químicos y físicos para poder establecerse en la médula y generar todo lo que es, en este caso, eritropoiesis. Bueno, este ambiente, microambiente hematopoyético inductivo, entonces, o estroma, es esencial para el mantenimiento, diferenciación y desarrollo de todas las líneas celulares. A ver, preguntas. ¿Nada? Bueno. En la eritropoiesis, fíjense, de una célula troncal pluripotencial comprometida con serie eritroide va a dar lugar a 2 pronormoblastos. Cada normoblasto va a dar lugar a 2 normoblastos basófilos, por lo tanto 4 en total. Cada normoblasto basófilo va a dar lugar a 2 normoblastos policromatófilos. Cada uno de estos 4 a 2. Por lo tanto, 8 policromatófilos. ¿No ve? Y cada policromatófilo puede dar lugar a 2 ortocromáticos. Por lo tanto, cada uno de estos va a dar a 2. Vamos a tener 16 ortocromáticos, ¿no ven? Y los ortocromáticos ya simplemente se produce un fenómeno que se llama extrusión nuclear, sale el núcleo y se va a convertir en lo que son los reticulocitos. Se van a mantener los 16 reticulocitos hasta llegar a sangre periférica y cada uno de estos reticulocitos termina siendo un eritrocito competente, funcional y maduro. ¿No ven? Así se produce. Pero antes de esto, lo que hemos visto, 16 eritrocitos maduros. En la nomenclatura nosotros decimos que hay 3 nomenclaturas que se manejan, pero algunas ya un poco fuera de contexto. La más aceptada es esta, en la que hacemos referencia a una eritropoiesis normoblástica para diferenciarla de la megaloblástica. Cuando veamos ese tipo de anemias vamos a volver a recordar. Entonces tenemos los pronormoblastos, los normoblastos basófilos, normoblastos policromatófilos, normoblasto ortocromático, reticulocito y eritrocito. Algo que es de pronto un poco más ágil para hacer la nomenclatura, dice en la nomenclatura eritroblástica, dice proeritroblastos, ya le quitamos el normo, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y eritrocito. Cuando no ven la palabra normo, ni megaloblástica, se asume de que se está hablando de una eritropoiesis normal, es decir, normoblástica, ¿ya? La otra que ya fue sacada de un poco de contexto es el rubriblasto, prorubricito, rubricito, metarubricito, reticulocito y eritrocito. Ya no se maneja esta nomenclatura. ¿Qué se evalúa durante el proceso de maduración? El patrón de cromatina, el tamaño, la relación del núcleo con citoplasma, presencia o ausencia de nucleolo, ubicación del núcleo y tendencias a lobulaciones. En el citoplasma debe evaluarse la intensidad de la basofilia, que refleja la cantidad de RNA, así como de organelas activas, y sobre todo eso lo vamos a ver en los pronormoblastos y en los normoblastos basófilos hasta el policromatófilo. Y obviamente, cuanto mayor cantidad de organelas relacionadas con el aparato de síntesis, ribosomas, aparato de Golgi, retículos, entonces esto van a generar mayor basofilia porque tienen gran cantidad de elementos de afinidad por colorantes básicos, ¿no? Un poco el tamaño y los porcentajes que se encuentran en médula ósea. Vamos a ver ahora las células desde el pronormoblasto al reticulocito, cómo se las puede ver. Tenemos acá una microfotografía electrónica. Si ustedes logran ver, incluso aquí se pueden ver las organelas en esta microfotografía. Y tenemos aquí lo que vemos en la tinción, un pronormoblasto. Miren, una célula grande, citoplasma basófilo, ¿no? Porque tiene una intensidad básica por colorantes, afinidad, perdón. Tenemos un núcleo que ocupa buena parte del citoplasma central, el núcleo, con tendencia granular de cromatina no compactada, poco pignótica, no es intensa,
y la presencia de un nucleolo. Vemos aquí un nucleolo grande, ¿no? Hay una cosa que a veces es poco complicada, en ocasiones puede ser difícil diferenciar un normoblasto basófilo de un pronormoblasto. Y hay unos elementos que normalmente se recurre para observar y clasificar. Aquí esto, evidentemente, solo de ver sabes que es un pronormoblasto, pero si tuvieras dudas, nos fijamos en estas extensiones, se llaman mamelones, los hacen los pronormoblastos, ¿sí? Entonces, de esa forma nos permite diferenciar. Si nosotros vemos en la microfotografía electrónica, ¿qué es lo que vemos? Vemos una cromatina poco compactada, la vemos así más clara, ¿no es cierto? Plomisa, poco compactada y a diferencia de la cromatina madura, que es escasa. Esta cromatina inmadura, recuerden que es activa genéticamente, tiene alta actividad de síntesis, por eso se la llama inmadura, pero es la cromatina verdadera, porque es la que está haciendo síntesis. En cambio, esta es la cromatina madura, pero se le llama eucromatina, no es una cromatina funcional, que no es lo normal que tengan las células durante el proceso de maduración, las células hematopoyéticas sobre todo, ¿no? El normoblasto basófilo, fíjense que se lo puede ver más o menos igual, más redondeado, igual con tendencia central el núcleo, basofilia más intensa que la del pronormoblasto, la membrana mucho más regular con la ausencia de esos mamelones. Cromatina ya más compactada, porque fíjense que hay esos espacios blancos de cromatina, y no los veíamos acá, que todo era muy granular, muy uniforme. Y, tenemos, y el núcleo toma colorante con mayor intensidad, es más pignótico. Cuando vemos a la microfotografía electrónica, nos llama la atención de que ya aparece mayor cantidad de cromatina madura, ¿no es cierto? Y ya desaparece el nucleolo, ya no tenemos nucleolos visibles. En el policromatófilo, fíjense, tenemos aquí estos policromatófilos, se llaman así porque el citoplasma ha adquirido una diferente tonalidad de colores, producido sobre todo por la todavía intensidad de síntesis de proteínas y demás elementos que hemos hablado sobre el aparato de síntesis, que le generan ya una basofilia a la célula. Además, presentan mayor cantidad de hemoglobina, porque ya tienen mayor síntesis de hemoglobina. Los tempranos están en eso, es decir, los pronormoblastos y los normoblastos basófilos están activando la maquinaria de síntesis, pero aún no han producido la cantidad suficiente de hemoglobina. En cambio, el policromatófilo ya produce mayor cantidad de hemoglobina, y la hemoglobina tiene afinidad por colorantes ácidos, mientras que el aparato de síntesis tiene afinidad por colorantes básicos. Eso hace una graduación de tonos de color que le da ese aspecto plomizo. Nosotros vemos aquí, es plomizo. No se parece ni al eritroblasto basófilo, ¿no? Ni al eritrocito, su citoplasma. Este es de una tonalidad más plomiza. Núcleo, que vemos, sí central aún, pero más compactado, ya no es tan grande, ya no ocupa gran parte del citoplasma, el núcleo es más compactado. Hacia la microfotografía electrónica que vemos, igual, mayor cantidad de cromatina madura. Todo esto que está en oscuro es la cromatina madura, y aquí tenemos la cromatina inmadura o activa. ¿No ven? En el ortocromático vamos a ver que prácticamente toda la actividad de síntesis ya ha cesado, y solo falta un fenómeno extra y adicional que se llama extrusión nuclear, es decir, el núcleo va a acercarse a la membrana y luego va a salir por un proceso que se llama extrusión nuclear. Fíjense que en la microfoto, y bueno, ya no tiene, como ya ha cesado gran parte de la actividad de síntesis y el aparato de síntesis prácticamente ya no está funcionando, ya no tiene basofilia en el citoplasma, y lo que tiene es mucha cantidad de hemoglobina con tendencia ácida, y por eso ya tiene el color del eritrocito maduro, ¿no es cierto? Una vez que deje el núcleo, la célula, que el núcleo salga de la célula, vamos a tener un eritrocito con este espacio central, que es lo que le da el disco bicóncavo, ¿no? Cuando vemos a la microfotografía electrónica, fíjense que ya no hay organelas funcionales, solamente son esta sustancia granulofilamentosa, restos de mitocondrias, de aparato de síntesis, que están dispersas en el citoplasma del eritroblasto ortocromático, pero ya no tiene organelas funcionales. No tiene mitocondrias,
no tiene aparato de Golgi, no tiene retículos funcionales, ya están todos en un proceso de digestión por activación de estas transglutamasas. Luego de eso tenemos los reticulocitos. Los reticulocitos es ese proceso en el cual la célula, el ortocromático, el eritroblasto ortocromático, pierde el núcleo, expulsa el núcleo y queda esta sustancia granulofilamentosa. Todo esto queda ahí. Y este es el llamado reticulocito. Esta sustancia granulofilamentosa se la pone de manifiesto con una coloración especial, que en este caso es las coloraciones supravitales, con el azul de Crecil brillante o el azul de metileno de Loeffler. Entonces yo veo, fíjense, tenemos eritrocitos acá y tenemos aquí los reticulocitos. Si yo usara una tinción corriente de Grunwald-Hiemsa, no podría ver estos elementos, no los voy a ver. Tengo que hacer una tinción especial con uno de esos colorantes que les he mencionado. Pongo de manifiesto esta presencia y digo que son reticulocitos. ¿De cuánto a cuánto? Normalmente en promedio 1 a 1.5 en promedio de reticulocitos es lo normal en una persona en sangre periférica. En niños puede ser más. ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos? Bueno. Vamos a ver el siguiente tema, que sería membrana eritrocitaria. A ver. Bueno, en la membrana eritrocitaria vamos a ver elementos muy corrientes de lo que hemos hablado siempre o lo que han visto de membranas celulares, pero vamos a dar un poco de énfasis porque la membrana eritrocitaria es un elemento muy importante para el mantenimiento de la vida de esos 120 días aproximadamente el eritrocito, porque le va a conferir resistencia y deformabilidad que se va a ir perdiendo con el lapso de los días hasta llegar a una rigidez que generalmente es la causante de la destrucción del eritrocito, además de algunos temas inmunológicos más. Entonces, por eso estudiamos la membrana eritrocitaria con algo de detenimiento, porque es importante su presencia funcional e íntegra de la membrana. El eritrocito en general tiene 3 elementos que lo hacen poder vivir sin núcleo, porque es la única célula que no tiene núcleo y que no realiza síntesis, que no realiza ningún tipo, bueno, muy limitado. Su energía, vamos a ver después cuando vemos metabolismo, viene ligada solamente a una vía glucolítica que genera unas pocas moléculas de ATP y nada más, pero no hace cadena transportadora de electrones, no tiene capacidad para hacer ciclo de Krebs, ciclo de ácidos grasos, nada de esto. Entonces, depende de su membrana, de su sistema enzimático reducido y de la hemoglobina. Esos son los 3 elementos que tiene el eritrocito, de los cuales depende su vida. Entonces, la membrana eritrocitaria, nosotros la vamos a estudiar desde ese punto de vista. Sabemos que los eritrocitos son muy importantes para mantener los tejidos oxigenados, que la hemoglobina va a suministrar adecuadamente el oxígeno a los tejidos. 120 días de vida de los eritrocitos, luego son eliminados de manera mecánica a tratar de atravesar las trabéculas esplénicas de la pulpa roja. Como son muy, muy delgadas, muy estrechas, son 10 veces menos el diámetro de un eritrocito, esas trabéculas. Por lo tanto, cuando el eritrocito empieza a adquirir rigidez, se hace menos deformable y termina reventándose. Eso es cuando ha pasado aproximadamente 120 días. Además, claro, de elementos inmunológicos por depósito de inmunoglobulinas en su membrana, el sistema de complemento lo reconoce como extraño y produce su lisis, en fin, hay otros elementos.
de todas maneras, la mayor parte de la destrucción es extravascular, es decir, en el vaso, no en la circulación. Y en el vaso, la destrucción de los eritrocitos va a ser completada por la fagocitosis mediada por el sistema mononuclear fagocítico. El eritrocito durante todo el tiempo de vida que tiene 120 días, fíjense que recorre como 600 kilómetros, pasa unas 600,000 veces las turbulencias cardíacas, que eso es también como con una jeringa, metamos líquido 10 ml a un tubo de ensayo y háganlo a presión. Esa turbulencia se produce cuando entra la sangre a las diferentes cavidades cardíacas. Y eso puede ser causante de lisis de los eritrocitos si no están íntegros en su membrana. De hecho, hay patologías cardíacas que por afectación de algunas válvulas hacen de que los eritrocitos entren con demasiada turbulencia, demasiada presión a los compartimentos cardíacos, y eso hace de que se lisen fácilmente, ¿no? Todo esto se hace gracias a que el eritrocito tiene un alto y un gran poder de deformación. Se puede deformar muy fácilmente. Hemos dicho que la homeostasis es importante y la homeostasis va a ser entre un equilibrio entre la eliminación fisiológica y la eritropoiesis. Cualquier elemento, situación que altere ese equilibrio va a generar alguna enfermedad. Si se disminuyen los procesos de regeneración celular, lo más probable es que aparezca anemia, porque no hay la cantidad de células regeneradas comparando con lo que se está perdiendo fisiológicamente, ni siquiera por enfermedad, fisiológicamente. Y eso puede suceder por una médula hipofuncional que no está trabajando bien, está ocupada con otras células, en fin. Y por el contrario, si la capacidad para regenerar células es descontrolada y la médula produce gran cantidad de células respecto a lo que se mueren fisiológicamente en sangre periférica, lo que vamos a tener es más bien un número alto de eritrocitos. Vamos a tener eritrocitosis o lo que se llamaba poliglobuliantes, ¿no? ¿Cuál es la estructura y funciones de estos elementos que hemos mencionado? Primero, en los eritrocitos, las estructuras citoplasmáticas, recuerden que han sido reemplazadas todas por hemoglobina. El eritrocito no tiene ninguna organela, no tiene núcleo, y todo lo que tiene núcleo, la célula es prácticamente hemoglobina. Se van a mantener algunos sistemas enzimáticos tempranos y primitivos, ¿no es cierto? Hemos dicho vía glucolítica, pentosas, fosfatos, síntesis de algunos nucleótidos y nada más, pero no tiene los elementos de producción de alta energía como el ciclo de Krebs o el ciclo de ácidos grasos, que sí. Bueno, en esta solución citoplasmática se va a encontrar la hemoglobina y la membrana van a ser importantes para el mantenimiento de la deformabilidad, tanto la hemoglobina como la membrana eritrocitaria. La membrana eritrocitaria no difiere mucho de las membranas celulares, excepto por lo que se conoce como citoesqueleto, que lo vamos a ver ahorita. Esta membrana eritrocitaria en su conjunto le va a dar la forma discoide, disco-bicóncavo, deformabilidad y elasticidad del eritrocito. ¿De qué está compuesta? Como todas las membranas celulares, lípidos, proteínas, hidratos de carbono, ¿no? La porción externa de la membrana eritrocitaria está compuesta por lípidos, es decir, esa doble capa lipídica, ¿recuerdan? Esa doble capa lipídica que tienen las membranas celulares, y proteínas que pueden estar sumergidas total o parcialmente. Lo mismo le sucede a todas las células. Sin embargo, la porción interna tiene una estructura fibrilar de proteínas que se llama esqueleto de la membrana, o citoesqueleto, que es importante para el proceso de deformación. La interacción de todo esto, lípidos, proteínas integrales y las proteínas del citoesqueleto de la membrana eritrocitaria, le confieren una extensa superficie respecto al volumen que tiene. Es decir, nosotros nos imaginamos un ovillo de lana, lo vemos ahí pequeñito, pero cuando desenvolvemos el ovillo, resulta que ocupan una gran longitud, ¿no es cierto? O si yo lo extiendo lado a lado, todito, vamos a ver que ocupa una mayor superficie del tamaño que tiene el ovillo de lana. Y esto es fácil, recuérdenlo así. Si yo hago atravesar ese ovillo de lana a través de un tubo que tenga 10 veces menos su diámetro, y yo lo hago pasar con una presión potente para que logre pasar,
va a atravesar y no se va a romper. Y cuando pase al otro lado, va a volver a adquirir su forma de ovillo de lana. Pero si yo quiero hacer lo mismo con una pelota de ping-pong, imagínense, dura, rígida, cuando haga eso y genere una presión tal que quiera hacer pasar por un conducto 10 veces menos su diámetro, al final, con la presión, va a terminar reventándose. Se va a destrozar porque no se puede deformar, porque es estructura rígida. Y una alta presión hace que te atraviese, pero se va a terminar rompiendo. Lo mismo le sucede a los eritrocitos. Los eritrocitos tienen una alta superficie, una alta relación volumen-tamaño, perdón, tamaño-volumen, que hace de que se puedan deformar. Es ese ovillo de lana. Si yo desenvuelvo todas las proteínas, estructuras fibrilares, todo lo que tiene la membrana eritrocitaria, ocupa más espacio del volumen que tiene. Y eso hace de que el eritrocito pueda deformarse. ¿Ya? Entonces, esta alta relación superficie-volumen es crucial para la deformabilidad. Todos los elementos que vayan a hacer que se disminuya esta relación superficie-volumen van a generar la reducción de la vida eritrocitaria y, por lo tanto, una destrucción prematura de los eritrocitos. Como cualquier membrana, los lípidos normalmente van a ser fosfolípidos, colesterol, algunos ácidos grasos y glucolípidos. Los extremos polares, como en todas las membranas, otra vez, van a quedar expuestos al exterior y al interior de las células. Son hidrófilos y están en contacto con un medio acuoso siempre. Es decir, nosotros tenemos los extremos polares que están al exterior de la membrana y están en contacto con un medio acuoso, que es medio circulación. Se recuerden que nuestra circulación es acuosa, nuestra capacidad de solubilidad es acuosa en nuestro medio, tanto interno como el circulatorio. Entonces, los extremos polares arriba y hacia adentro de la célula. Adentro entra en contacto con la hemoglobina y esa hemoglobina también tiene características de solubilidad acuosa. Los extremos apolares, en cambio, se encuentran orientados entre sí, generando enlaces hidrófobos muy fuertes para mantener la cohesión de esa bicapa lipídica. Si nosotros vemos, a esto nos referíamos. Tenemos los extremos polares aquí, que están en contacto con el exterior de la célula, o en realidad en esta parte interior de la célula, y tenemos los extremos polares también, que están ubicados en la parte externa de la célula. En cambio, los apolares se encuentran pegados, unidos entre sí por potentes enlaces hidrófobos, que hace que se mantenga esta cohesión. Si no tuviéramos estos enlaces hidrófobos, esta membrana, esta bicapa lipídica, se podría desprender como desprendemos dos hojitas de un Kleenex o de un papel higiénico. Se desprenderían las dos hojitas. Estos enlaces hidrófobos fuertes mantienen la cohesión de esa bicapa lipídica. Bueno, estos lípidos hacen de que la célula sea impermeable a iones, que sean moléculas cargadas. Lo hace permeable, los lípidos son permeables, esa bicapa lipídica es permeable a moléculas pequeñas, no polares. Y es permeable a moléculas polares sin carga si son pequeñas, como el agua, como el CO2 y como la urea. La glucosa no atraviesa la membrana por sí sola. Necesita un transporte facilitado para eso, ¿no? Un transporte activo, así. Los carbohidratos están expuestos en la mitad exterior de la bicapa lipídica. Se van a quedar expuestos y descubiertos en la superficie medular y tienen funciones de interacción célula-célula y célula con el medio ambiente o con el medio externo, ¿no? Nosotros vemos así cuando decimos las proteínas integradas en la bicapa lipídica totalmente, están de arriba hasta adentro, ¿no? Con un componente intracitoplasmático que generalmente es de señalización. Pero puede haber proteínas que no están acá en el dibujo, pero puede haber proteínas que estén solamente parcialmente integradas en la bicapa lipídica, solamente hasta aquí, digamos. Esas proteínas generalmente tienen que ver con canales de traducción o de paso de elementos externos al interior y viceversa. O puede haber unas proteínas integrales que ingresen no solo una vez, sino que ingresen 2 y hasta 3 y hasta 10 veces al mismo tiempo. Entonces además tenemos residuos glucídicos, que por lo general son los sitios antigénicos. Tenemos glucídicos en los lípidos, por lo tanto tenemos los glucolípidos que hemos dicho hace rato.
De acuerdo a su ubicación en la capa lipídica, las proteínas pueden llamarse integrales y pueden llamarse periféricas. Nosotros vemos las periféricas, hemos dicho, son esas proteínas que simplemente van a estar unidas aquí en la membrana. Las integrales van a estar unidas, van a formar una malla van a generar el paso a través de toda la membrana citoplasmática, las integrales, de un lado a otro, o serpenteando varias veces, ¿no? Que las periféricas van a generar una malla que recubre la capa interior de la bicapa lipídica y son los responsables de estabilidad y propiedad elásticas, son las que se encuentran aquí abajo. No están en contacto directo con la bicapa lipídica, pero están en contacto con proteínas integrales, estas periféricas, están en contacto con las integrales, y eso es lo que va a generar la estabilidad de la membrana, su elasticidad, y vamos a ver ahorita cómo. Entonces, las integrales, muchas de ellas son glucolípidos, tienen unas estructuras hidrocarbonadas hacia el exterior, que hemos dicho son sitios antigénicos. Tenemos residuos de ácido ciálico también, y forman una especie de glicocálix en el exterior. Obviamente, las proteínas integrales dentro de la membrana celular, en cualquier membrana celular, tienen funciones muy específicas, muy delimitadas, pero desde el punto de vista de la estructura y su resistencia o elasticidad más bien, no tiene mayor participación. Son más bien moléculas o son más bien proteínas que están relacionadas con sitios antigénicos o con señalización celular, ¿no? Entonces tenemos dos grandes proteínas integrales o conocidas, las glucoforinas y el canal aniónico. El canal aniónico es más o menos son integrales, el canal aniónico, ¿no? Representa el 25% de las integrales. Tiene un fragmento oligosacárido expuesto al exterior, que está muy ramificado, y que es el responsable de la antigenicidad de los grupos sanguíneos AB, del ABO, del sistema de clasificación de grupos sanguíneos ABO. ¿Por qué se llama canal aniónico? Porque facilita el intercambio entre cloruros y bicarbonato entre el interior y el exterior de la célula, que es algo muy importante para el proceso de mantenimiento del pH intraeritrocitario, ¿no? Además, este canal aniónico sirve para anclar proteínas del citoesqueleto de la membrana, que los vamos a ver ahorita, y unirse a este citoesqueleto para tener los puntos de anclaje que van ahí y van con otras proteínas como las glucoforinas. Entonces, el citoesqueleto se ancla al canal aniónico y a las glucoforinas. En cambio, las glucoforinas, se las conoce 4, son muy ricas en ácido ciálico. La glucoforina A, B, C y D tienen fragmentos glucídicos que están expuestos al exterior, muy parecido a lo que hace el canal aniónico, y son sustratos antigénicos de varios grupos sanguíneos o clasificaciones de grupos sanguíneos, como la glucoforina A, por ejemplo, de la clasificación del sistema de clasificación de grupos sanguíneos M y N, la glucoforina B de los grupos secretores, la glucoforina C, que es del grupo de Hurwitz, y así, muchas otras. El esqueleto de la membrana, hemos dicho que es esta red fibrilar de proteínas que se produce acá. Si yo tengo la membrana eritrocitaria con su bicapa lipídica, proteínas que son el canal aniónico, ¿no? Proteínas como el canal aniónico que se encuentran atravesando la membrana lipídica, o la capa lipídica, perdón, van a anclarse a unas proteínas del citoesqueleto. Esto es lo que les decía, que el canal aniónico anclaba a proteínas del citoesqueleto, como la anquirina, y la anquirina se va a unir a una proteína fibrilar que es la espectrina, pero esta proteína, la anquirina y la espectrina, no forman parte de las proteínas integrales, son proteínas del citoesqueleto que producen o generan la unión con una proteína integral que es el canal aniónico. Yo veo, por ejemplo, en las glucoforinas, y en las glucoforinas se produce unión a otras proteínas del citoesqueleto como la aducina, para formar los complejos entre aducina, actina y tropomiosinas, y también se van a unir ¿a quién? A la espectrina, la proteína fibrilar. Es muy importante la espectrina porque es una proteína flexible estructuralmente, le confiere esa flexibilidad a la membrana, tiene capacidad de
de ocupar mayor espacio por elasticidad que tiene, y eso hace que se pueda deformar con mayor facilidad las células, ¿no? Bueno, modula la forma, capacidad de deformación y cualquier patología que altere la síntesis de estas proteínas, sobre todo la espectrina, hace de que se pierda la deformabilidad, como sucede en unas enfermedades que es la esferocitosis hereditaria y la liptocitosis hereditaria. La espectrina, les decía, es de las más abundantes y la más importante. Es helicoidal, tiene dos fibras, alfa y beta. ¿Interacciona con quién? Con lactina, sinapsina, anquirina, como hemos visto hace rato. Tiene los sitios, aquí tenemos las dobles hélices, ¿no? Alfa y beta. Tiene ciclos para la fosforilación, que son de activación para que se produzca una mayor elasticidad en la proteína. Tenemos los sitios para unión con la actina, que es la proteína del citoesqueleto, o la unión para la anquirina también, que hemos dicho que es un sitio para unión a una proteína que a partir de esta anquirina se va a unir al canal aniónico. A partir de esta actina y el complejo con tropomodulina más, se va a unir a las glucoforinas C, ¿no? Como hemos visto hace rato acá. Se va a unir a la glucoforina C y aquí se va a unir a la anquirina con el canal aniónico. Bueno, hay preguntas. Preguntas. Bueno, continuamos. Una forma también de ver la membrana eritrocitaria de otra manera, con las fibras y con las proteínas, qué sé yo, otra manera de interpretarlo. Esta espectrina se va a encontrar, pues yo que es muy, muy, muy importante, va a generar una trama hexagonal de proteínas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una trama hexagonal? A esto, ¿no? Hexagonal, esta es la espectrina, por ejemplo. Hexagonal, porque fíjense, son estas tramas, una en esta dirección, 2, 3, 4, 5 y 6. Su trama es hexagonal. Esto hace que la célula sea realmente flexible. No solo flexible, sino también resistente, pero generan un equilibrio entre resistencia y elasticidad. Entonces, van a generar tetrámeros de espectrina y oligómeros que se van a unir a los complejos de actina y anquirina que hemos visto hace un rato. La anquirina se presenta como áreas globulares pequeñas cuando está ligada y se acercan los dímeros de espectrina y ahí se produce el anclaje. El canal aniónico se une a la anquirina y de este modo se logra unir al citoesqueleto de la membrana. Por lo tanto, el citoesqueleto de la membrana no está en contacto directo con la bicapa lipídica. Utiliza como puentes o sea, como el puente, el enlace entre, por ejemplo, la anquirina con el canal aniónico y la aducina con las glucoforinas C. Y esta unión se produce de trecho en trecho y eso hace su flexibilidad y resistencia. Entonces, gran parte de la firmeza y elasticidad del esqueleto depende de la espectrina a través de estos heterodímeros alfa y beta. Va a generar, como hemos dicho, una estructura hexagonal. ¿Qué tenemos aquí para ver otra vez la membrana eritrocitaria? Esto está en contacto con el exterior, hacia afuera, ¿no? Y todo esto está en contacto con el interior, hacia el contacto con la hemoglobina en la célula propiamente. Cuando les decía, miren, el canal aniónico puede serpentear hasta 10 veces la membrana o la bicapa lipídica, entrando y saliendo como 10 veces. Tiene los residuos glucídicos que hemos visto hace rato, hemos dicho. Tenemos aquí las glucoforinas, que ellas ingresan una sola vez a través de la bicapa lipídica. Tenemos las proteínas del citoesqueleto que están facilitando la unión con la espectrina y el anclaje al canal aniónico en algunos trechos, o finalmente puede estar generando el anclaje a las glucoforinas, ¿no es cierto? Generando el anclaje a las glucoforinas a este nivel más o menos. La bicapa lipídica con sus extremos polares expuestos al interior, al exterior y apolares entre sí.
¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, ¿cómo se va reduciendo esta vida útil del eritrocito? Primero, la membrana va a empezar a perder colesterol, fosfolípidos y se va a perder la selectividad. Por lo tanto, ya no va a ya no va a cumplir esas misiones de permeabilidad e impermeabilidad para ciertos elementos. Esto hace de que se acumule sodio y se pierda potasio. Y al acumularse sodio, la célula se hincha y termina reventando. Eso hace que disminuya además la relación superficie-volumen. Por lo tanto, la célula va a tener tendencia a la fragilidad y a reventarse. Se hace más esférico y va a hacer la acumulación de inmunoglobulinas G en la membrana, van a activar el sistema de complemento y es probable que se produzca una lisis mediada por sistema de complemento. ¿Qué más va a suceder? Va a suceder una disminución de la síntesis de ATP. La síntesis de ATP va a disminuir por dos eventos. Uno, porque ese transporte de glucosa hacia el interior de la célula va a estar reducido, porque ya su selectividad y permeabilidad ha perdido. Además, que el sistema enzimático que tenía heredado desde su precursor, que era el eritroblasto ortocromático y reticulocito, ese sistema enzimático está sufriendo reconsumo y no hay renovación. Por lo tanto, aunque haya glucosa y la poca que entra, no termina de quemarse hasta llegar a las 2 moléculas de ATP netas. Va a disminuir también una enzima, como en todas, que es la metahemoglobina reductasa y que permite hacer de que el eritrocito presente hemoglobina con hierro en estado reducido. Por lo tanto, cuando hay deficiencia de metahemoglobina reductasa, el hierro de la hemoglobina se va a mantener en estado oxidado y eso hace que no se pueda unir al oxígeno. El catabolismo eritrocitario va a generar los cambios conformacionales, van a ser los sensibles a los macrófagos esplénicos, he dicho, son fagocitados y digeridos por el sistema mononuclear. Se produce un desarme de la hemoglobina va a ser desarmada en realidad. Recordemos que la hemoglobina es un tetrapirrol que está compuesto por el complejo protoporfirina con el grupo M y las globulinas, ¿no? En realidad las cadenas globínicas. Estas cadenas globínicas son una parte proteica. Pues cuando el eritrocito termina su ciclo de vida, esto tiene que o reutilizarse o catabolizarse. Si se va a reutilizar, por ejemplo, ¿quiénes? Las cadenas globínicas, porque finalmente son aminoácidos y se puede utilizar para la síntesis de cualquier proteína. Se reutiliza. El hierro se va a reciclar también. Va a ser transportado por los mismos macrófagos, depósitos, qué sé yo, y va a ser reutilizado nuevamente en otra eritropoiesis o en algunos tejidos también que lo necesitan. Pero el anillo tetrapirrólico ya no es reciclable ni se puede reutilizar y se tiene que catabolizar hasta la eliminación final. ¿Qué se hace? Por medio de una hemooxigenasa, termina convirtiéndose en un tetrapirrol lineal en un tetrapirrol cíclico en lineal. Pero esto se hace gracias a una hemooxigenasa que va a hacer de que el grupo hemo termine catabolizándose, pasando por biliverdina. Esta biliverdina por una reductasa va a terminar en bilirrubina. La bilirrubina se va a conjugar con la albúmina, todo esto en circulación. Y van a formar un complejo albúmina-bilirrubina. La albúmina y el complejo albúmina-bilirrubina llegan al hígado y la albúmina se va a quedar, no va a ingresar, y va a entrar la bilirrubina. La bilirrubina en el hígado se va a conjugar con el ácido glucurónido y va a formar un glucurónido de bilirrubina, que es soluble. Esta es la bilirrubina llamada conjugada. Luego va a ser vaciada por los conductos intrahepáticos hacia la vesícula y de la vesícula va a ser vaciado al intestino por el orificio de Oddi. Tenemos algo que se va a ir hacia estercobilina y urobilina, que van a dar los pigmentos, y otra parte va a ser reciclado por un proceso de circulación enterohepática, ¿no? Bueno, preguntas. Bueno, chicos, eso hemos quedado. Esos son los temas que vamos a tener entonces para el tercer parcial. A ver, vamos a hacer así las cosas. Escuchen bien. Esto escuchen, porque la clase creo que no han escuchado.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar examen sobre hematopoiesis, membrana eritrocitaria y eritropoiesis. Y vamos a preparar, van a preparar dos temas que no va a ser para este parcial. Estos dos temas los vamos a poner como una evaluación procesual para el tercer parcial, que los vamos a generar en exposiciones y en trabajos, que va a ser, fíjense, a ver, por favor, van a ser hemoglobina y metabolismo eritrocitario. Esos temas los vamos a trabajar en unos trabajos, vamos a hacer unos trabajos que ya les voy a direccionar y además los vamos a exponer y eso va a entrar como una evaluación procesual para el tercer parcial, aparte del temario que vamos a tener, pero lo vamos a hacer después de que termine su sesión de exámenes del segundo, ¿ya? Y eso vamos a coordinar los tiempos. ¿Alguna duda? Por lo tanto, para empezar, el examen comprende esos tres temas, hematopoiesis, eritropoiesis y membrana eritrocitaria. ¿Está bien? Está bien, doctor, está bien. Bueno, eso sería todo. Que tengan buena noche, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.